y para que tengamos un mundo más equitativo. Gwen Bridge es la fundadora y persona principal en Gwen Bridge Consulting y es miembro de la Nación Saddle Cree. Ha trabajado 20 años con primeras naciones en todos los niveles del gobierno y el sector privado y público para empezar a tener reconciliación en la implementación del conocimiento indígena. Adelante, Gwen, por favor. Gracias, Jen. Gracias a todos por presentarse aquí y formar parte de esto. Y muchas gracias a mi colega James. El taller que hicimos juntos fue un intensivo. Profundizamos muchísimo en el tema que vamos a tratar hoy. Que hay que presentarlo en formato conciso, que no es lo que prefiero hacer. Pero aguarden. Bueno. Existen algunos conceptos fundacionales en cuanto a los esfuerzos y comprensión que está desarrollando a través de nuestros colegas en la academia y en el gobierno y en el sector privado para saber lo que significa reconocer y reconocer el punto de vista indígena, lo que es conocimiento tradicional e indígena. ¿Qué quiere decir en los conceptos, en el contexto de nuestra propia comprensión desde un punto de vista americano, norteamericano, un aspecto colonialista? Voy a venir a explicar todo eso por medio del lente indígena y en cada trabajo con mucho con la reconciliación, como la manera de cómo empezamos a reconciliar lo que sucedió, de dónde va a ser reconciliación, que es la resolución de conflicto. Así que cómo empezamos a entender cuál es el conflicto, cuáles son las raíces del conflicto que debemos nosotros reconciliar. Así que yo creo que esa exploración continua de los que hemos trabajado en eso, más recientemente nos interesó más debido a diferentes imperativos ecológicos y legales y morales. Una cuestión de justicia, pues. Sí, tengo que mirar para ver si esto va para adelante. Voy a hablar brevemente en la comprensión del punto de vista indígena. Cuando vas del punto de vista indígena, empezamos a tratar de entender el punto de vista indígena. Voy a agregar algunos puntos de información en cuanto a lo que una perspectiva indígena es en cuanto a lo que debes entender. Debe ser si piensas trabajar con ellos en la resolución de algunos de las preguntas profundas como el clima, crisis de biodiversidad. Escuchamos en el panel anterior que las consideraciones económicas, ramificaciones de las decisiones que se tomaron o necesitan tomarse para resolver esas crisis. Y yo en realidad quisiera hincapié en eso en cuanto a, no lo hablamos mucho, pero necesidad de presentar estas soluciones indígenas, como indicó James, no basado en la naturaleza, sino que soluciones basadas en los indígenas y cómo el raciocinio para apoyar los espacios indígenas pueden empezar a comunicarse en general. Eso es así resaltado mejor noción de biodiversidad, modelando el desarrollo de créditos de biodiversidad en cuanto al desarrollo de créditos de carbono. Así escuchamos antes acerca de monitorear y cosas así, sí, por ejemplo, USCN, que la solución a estas crisis caben dentro de la gestión indígena, de mecanismo mediante la cual nosotros lo logramos, no por el monitoreo, es debido a la implementación de los de vida de los indígenas en sí, en cuanto a las plagizaciones culturales. También vamos a hacer mucha biodiversidad ahí porque podemos echarle encima cosas económicas que no son por donde se obtuvieron resultados en biodiversidad. Olvídense, no hacer biodiversidad, el mecanismo mediante el cual recibes biodiversidad es la gestión indígena. Así que, bueno, James va a enseñar el video más tarde. Bueno, ¿quién ha escuchado de espacios éticos? Sí, oh, excelente, muy buen grupo. Quería recordarles, no siempre, yo también me recuerdo a mí, siempre, todas las escalas, todos los niveles, relaciones, desde interpersonal hasta relaciones gobierno a gobierno, el estadio ético nos da el marco que pueden leer más de ello mediante Red Scorshow en su trabajo, en el webinario que se enseña. Los dos
principios fundamentales, los espacios éticos entre ellos. Un principio viene siendo entender profundamente lo que es importante de entenderse. Así que la parte indígena en esta parte es tan igual de responsable como la sociedad anglosajona. Lo que se tiene que traer hacia adelante, tiene que integrar lo que se necesita ser entendido de las personas, tratando de entender y sacar adelante esa comprensión. Quisiera hablar un poquito más de mi oferta en cuanto a lo que es importante entender sobre la reconciliación y el punto de vista indígena. El segundo premisa es crear algo nuevo, es un mundo emocionante basado en la comprensión. ¿Qué creamos nuevo? Estamos aquí en esta conferencia llamando soluciones. Las soluciones necesitan ser creadas y algo nuevo debe de hacerse de ellos. Así que puedo explicarlo en 9 minutos, en 44 segundos, a ver cómo me va. Bueno, tuvimos como hecho la oferta que tuvimos del espacio ético desde un punto de vista indígena, que es importante de resolverse, ¿verdad? Reconciliación siendo la raíz del conflicto. ¿Cómo entendemos el punto de vista mundial? La perspectiva indígena. Eso hablamos más antes acerca de eso. James y yo vamos a reflexionar sobre la ley. ¿Por qué nos comportamos de la manera como nos comportamos? Pero existen leyes que seguir. ¿Y de dónde vienen esas leyes, verdad? Y cómo nosotros podemos incorporar lo cómplice que estamos alineado con otro sistema que no es nuestro. Es un colega, Robert, hacen ese trabajo en Canadá y llegamos, estamos desilusionados con la consulta de importancia. Denos sus valores y podemos incorporar sus valores y considerarlos dentro de nuestro proceso de toma de decisiones. Bueno, atrás. Bueno. No soy millennial, obviamente, porque ellos habrían sabido cómo hacer esto, inclusive sin remoto. Así que lo siento. Una gráfica muy bonita que estaba intentando explicar, bueno, lo volvemos a poner en línea, no sé de lo que hablamos nosotros, estamos tratando de resolver cosas y estamos buscando conflictos. Existe algo en común entre las dos sociedades, ¿verdad? Así que hablamos que, por cierto, sí, mayoría de las sociedades en la Tierra tienen un concepto de un cráter, de un Dios. No estoy hablando para todas las sociedades, pero como se volvieron y muchos del lado indígena y ciertamente, bueno, lo nuestro, llegaron a ser así por algo. Estas muchas cosas que pasaron en conjunto, la creación de todas las cosas en la Tierra, ¿verdad? Ya sea Dios cristiano, un creador indígena. En teoría, ese proceso que podemos ver nosotros emergiendo en cuanto a cómo entendemos, cómo nos comportamos. Repasamos, Dios creó todo, el cráter creó otras cosas y muchas cosas sucedieron. Y una decisión por los creadores de crear a humanidad, de crear a gente. Así es también lo mismo. Dios y el creador creó todo en el cielo, la tierra, la luna, la tierra, y luego decidió crear a los humanos. Así que en el contexto cristiano tenemos el creador. Crear a los humanos y decirles esencialmente esa noción que entendimos como dominión, pero puede ser también una persona que vela por la tierra para usarlo, pero esencialmente este concepto de decisiones es cuanto a lo que sucede, las cosas en la tierra se delegan a seres humanos. Así que la esencia del mensaje, los humanos tienen el derecho de determinar sus porvenir, no solo suyos, sino la de las cosas en la tierra. Es un poco distinto, pues, de muchas diferentes perspectivas indígenas, Creek, Okanagan y otros, y decir, cuando un creador decidió crear a los seres humanos, delegó la autoridad a los elementos de tierra para que las decisiones hagan decisiones para los humanos. Así cuando para ver en contexto, no siempre me toca saber si van a vivir o no estos humanos. Ah, sí, claro, estamos de acuerdo con dejarlos vivir y dar de nosotros mismos. Así que esto se convierte en una serie de responsabilidades y acciones de reciprocidad y obligación a aquellas personas quienes permitieron que las humanas vivieran y los animales decidieron que el porvenir de los humanos de vivir y que había sentido de obligaciones entre ellos. Es posiblemente una inversión de lo que entendemos del árbitro de la ley.
si en el contexto del oeste vamos a hacer decisiones acerca de lo que sucede en la tierra y podemos ver esto en la aplicación gubernamental de procesos de decisiones tales como evaluaciones ambientales. La pregunta fundamental que queremos ver un resultado, agua limpia, para decir vamos a hacer una serie de decisiones y subimos el área de cambio. Así que teoría de cambio, pues la suposición que una serie de decisiones humanas van a resultar en un resultado sistémico. Y desde entonces árbitros de la ley, muchos contextos indígenas, incluyendo la Okinawa, los animales dijeron que así serán las cosas, así van a ser. Y luego el pueblo que se determinó por los animales, así que eso en realidad es en esencia por qué tenemos el 5% donde 80% de la biodiversidad que permanecen están siendo administrados por los indígenas, porque las decisiones que están haciendo en el contexto de las sociedades indígenas se basan en un árbitro más alto de la vida, de los resultados de sistemas. Por ejemplo, el Okinawa, el agua dice debo permanecer limpio. Y luego las decisiones humanas siguen un orden más alto así que tienes ser la inversa de la decisión, no lo está. Eso, las decisiones tienen un impacto en los resultados. Los resultados de los sistemas tienen un impacto sobre las decisiones. Así que la inclusión de la voz indígena dentro de las políticas. Voy a hablar de la inclusión del conocimiento indígena en cuanto del ritmo de la política y toma de decisiones. Se convierte en problema cuando la gente habla de la inclusión del conocimiento tradicional ecológico. Todas esas cosas se contó en las historias, por medio de historias acerca de relaciones y las obligaciones tradicionalmente es conocimiento ecológico. De ahí viene cuando la gente dice estamos en un plan de gestión informado por la ciencia, vamos a incluir, incorporar y considerar el conocimiento indígena dentro de nuestros planes de gestión. Esencialmente hay un malentendido acerca de traducciones, no solo en cuanto a descriptores de fenomenología, sino como toma de decisiones. Si tenemos conclusiones de conocimiento, historia, ecológico, y lo tratamos de incorporar aquí para incluirlo dentro de varias soluciones basadas en la naturaleza dentro de la estrategia corporativa. No es nada que es innatamente mal, pero sí subyuga el orden más alto de la ley a un círculo cerrado de retroalimentación. Y saben qué sucede. Bueno, fueron a cabildear y es inconsistiendo con otras políticas, no tenemos dinero, etcétera. Esa esencia de que es sometimiento es la pregunta por qué una persona indígena va a querer tomar su conocimiento ecológico de la ley a un nivel más alto de la ley y someterlo a una proceso de validación de procesos. Cuando llegamos a entender cómo la subyugación es esencialmente el problema dentro de la reconciliación. No tenemos problemas con los científicos, somos científicos, entendemos ciencia y la metodología de ver a través del lente de los humanos lo que están diciendo los animales. Las conclusiones muchas veces son muy parecidas, pero lo que tenemos la capacidad de esa información que se están tomando del mundo natural que tenga un impacto de la manera de cómo se comparten sin pasar una política o validación de políticas de toma de decisión. Y lo que estamos tratando de reconciliar cuando estamos pensando en iniciativas recientes en establecer esa comprensión que en realidad estamos entendiendo que es el mismo guía de conductual que estamos tratando de ver cuando se trata del comportamiento humano. Bueno, en Canadá tenemos el acta de parques nacionales, protege los lugares tan especiales. Estamos viendo dentro de las negociaciones que estamos teniendo acerca de establecer un parque puede ser una dirección de indígena eso la historia de Yuri Arrow Story dice tenemos que preservar los lugares especiales, así que estamos en el Chickadee Arrow, cómo nosotros vamos a gestionar a chickadees, a los pajaritos, pero es un directivo a la gente que debe de seguirse. Es así que nosotros hablamos de la reconciliación, estamos hablando de este elemento, sé mucho menos de la estructura americana política, pero
La toma de decisiones toma de decisiones se aclara mediante diferentes negociamos por ese parque. Canadá tendríamos un representante de Canadá. Quisiéramos tener una carta de derechos humanos y libertades dentro del incorporado el documento, que es un memorándum de conocimiento de entendido entre las partes. Dijimos, qué bien. Y cómo y nos suena increíble. Así que la primera línea de esa Carta de Libertades y de Derechos Humanos canadienses, creemos en la supremacía de Dios. No es problema. Todavía supremacía del creador del lado de Okinawa y creemos en la supremacía de un Dios que delegó la toma de decisión sobre toda la naturaleza y es el creador de supremacía que el dios de Okinawa. Así que es bien importante que lo firmó la reina, que el elemento humano como representante de Dios y todo lo que cae dentro de eso. Así que ese documento no es dentro de lo que negociamos, porque debido a ese conflicto entre los dos. Cuando pensamos en la reconciliación, estamos pensando en las escalas, desde ayudar a cuidar de las fresas, de las moras azules y cosas que pueden hacer una diferencia cuando estamos desde el punto de vista indígena, tradicionalmente ecológico, el conocimiento ecológico tradicional dentro de los Estados Unidos. Estamos pensando que no podemos tener la reconciliación sin poder entender estas maneras muy inversas de pensar en los árbitros de la ley y los sistemas cuyas leyes seguimos. Así que eso nos va a traer un milenio de mucho conocimiento acerca de los sistemas de agua. ¿No sería bueno para la toma de decisiones? Sí, pero siempre se ve sometido a este proceso. Así que de repente tengo un minuto adicional. ¿No minutos? Bueno. Obviamente hay muchos de esos conceptos, pero mi mensaje para ustedes en cuanto a esto, cuando estamos pensando en conocimiento en indígena, la tradicional ecológica que tenemos, no solo no tiene consideración ecológica y científica de conocimiento basado en las observaciones de la Tierra, ya haya sido 150 años o 1500 milenios. Es también entender las direcciones conductuales, el conocimiento indígena, son acuerdos y pactos legales y basados en derechos para nosotros, así que reconciliar los sistemas legales dentro de nuestras sociedades, no necesariamente nuestra comprensión de una ecología aplicada. Voy a concluir con eso. Pero también quisiera decir, es trabajo muy importante y vamos a tardar tiempo y esas son migajas de comprensión que acabo de compartir con ustedes hoy. Gracias. Buenos días. Buenos días. Hablando en indígena, esta mañana de mi corazón, los saludo con mi corazón. Yo soy James, la hoja temblante, y estoy contento de estar aquí para hablar en cuanto a estos temas importantes y un honor y placer de haber sido invitado por Jenny y todo sin opción de Salazar. Yo tengo una historia del embajador Salazar, pero no la voy a compartir con ustedes. ¿Qué tal, Para empezar, así me gusta bromear, si está bien con ustedes. Pero el día de hoy tengo que hablar en cuanto a este conocimiento tradicional, y eso es lo que yo voy a estar hablando con ustedes por el tiempo que tengo de compartir con ustedes mi trabajo, y ojalá por medio de las preguntas y respuestas que tengo con ustedes aquí y mañana, aunque no voy a estar aquí mañana, bueno, suena bien, pero en cualquier evento yo estoy disponible y también pueden acercarse conmigo para hablar de estas cosas, para que sepan. Entonces déjenme comenzar.
Genial, entonces quiero hablar en cuanto a estos. Soy de un colegio tribal, esto es de la universidad de SETI. Estamos llevando 50 años de existencia, entonces nosotros creemos que nosotros podemos atar esta educación con lo que es la cultura. Entonces esto es la foto de la persona aquí. Estamos haciendo este honor porque estamos trabajando en dos formas de trabajar. Él miró el futuro cuando fue a Washington, dijo tenemos que preparar a nuestros jóvenes para el futuro. Es un futuro diferente el que nosotros crecimos y tenemos estos valores geniales y estos valores de núcleo y de filosofía. Entonces, de ahí me gradué. Y he trabajado ahí por 8 años en lo que es la ciencia y el conocimiento. Y entonces con eso, para empezar, me gusta esta gráfica porque empezamos a entender cómo podemos traer diferentes cosas a nuestra cultura. Estas son los tres hombres en una loma mirando estos diferentes campos. Tienen herramientas, tienen caballos, algo que nos trajimos. Entonces pudimos nosotros adaptarnos a lo que es el ambiente, a esta cultura y a estas cosas. Entonces, la pregunta que tengo para los mayores es cómo es que nosotros adoptamos el caballo a nuestra cultura, pero no la pistola, pero nosotros hicimos algo en cuanto a esto y eso es algo, es un tema importante que tendremos que hablar, es la importancia de cómo es que toma un papel en cuanto a este mundo natural y estas soluciones. Entonces, cuando hablamos con esto, hablamos de las personas jóvenes, a nuestros ancestros, a este nuevo mundo que tenemos que encontrarnos. Entonces, esto es un satélite, ¿verdad? Este es otra forma de observar y obtener información, usar información para hacer decisiones. Entonces, con esto, la doctora Allen Horton tenía esta cita y cuando yo empecé a defender esta información ambiental, eso es lo que me dijeron, James. Esto es como la declaración de misión, pero los puntos es en cuanto a cómo nos conectamos con la tierra y el cielo y cómo lo hacemos espiritualmente y técnicamente. Entonces uso esto mucho en donde voy y enseño, porque aquí es donde venimos. Este es nuestro enfoque a nuestra cultura, a nuestra universidad, a nuestro trabajo. Entonces, por eso nosotros tuvimos que crear estas asociaciones. Cuando me contrataron, a mí me pidieron de hacer este nuevo como laboratorio, este laboratorio como aquí tienen en CSU Spur. Mire este joven, esto fue en el 2000. Hicimos esto y a lo mejor no lo reconocen, pero se mira bastante guapo, mira. Si pudiera decir esto, pero usamos esta término Lakota y en mi presentación apropié esta palabra para mi nombre de negocio porque Lakota es como una palabra como de shalom. Estamos inspirándonos para estar en una relación con uno y otro en una buena forma. Entonces usamos este Lakota para firmar este acuerdo con Estados Unidos y eso se llevó por la autoridad de los diferentes colegios. Entonces, la parte de aquí arriba es lo que viene siendo me gusta esta foto porque representa, yo creo que la conexión con nuestro pasado, con la paja, lo que viene siendo estas plumas, pero también tenemos de esta foto de satélite y yo creo que debería hacer esta pregunta. Pero entonces aquí está nuestro jefe group que era director y bueno, esta foto es bastante poderosa y hubo mucha comunidad envuelta y tenemos este consejo de liderazgo y esto es con SCU y también USCA y entonces así hacemos decisiones. Y por eso nos llevó a esto. Ahora que ya hemos hablado o estamos hablando del clima, pero no sé si sepan, yo fui parte en 1989 en esta asociación de cambio climático en Georgia, uno de los más 300 científicos más importantes y hay una diferencia. Era esta parte canadiense. ¿Alguien ha entendido eso? De ahí saqué esto de esa junta. Era mucho todo lo que está pasando, como estábamos ahí en la parte de atrás y estábamos tratando de entender por qué es que estamos aquí. Pero ¿sabe qué? Algo también salió
importante como esa iniciativa nativa. Entonces, de ahí en adelante hubo un nuevo capítulo en sí de cómo hacemos esto y por haber estado ahí, porque hemos estado dedicados a esta inclusión. Entonces pasó y ahora estamos en nuestra quinta y puedo estar en este editor de repaso. Y entonces es ese conocimiento de trivial. Entonces, mi tribu hizo este el logro de hacer este plan y tenemos estas recomendaciones y una de las partes importantes de trabajar es lo que viene siendo esa parte gobernante de la tribu. Entonces, los que presentaron este plan nos tenemos que enfocar en esta responsabilidad. Es en cuanto a cómo es que van a ser responsables para ese plan de cambio y las soluciones. Y nosotros tenemos que proteger a las personas. Acuérdense, hablamos de esos 3 hombres en la pues colina. Ellos estaban tratando de saber o juntar esta información de proteger a las personas. Y luego hablamos del agua. Estamos en este edificio de hidro, ese edificio hidro, la tribu se preocupa en cuanto al agua y luego también estoy emocionado de esto. Puedo ser parte de hacer un centro climático en el Rose Bowl y traer este conocimiento tradicional y la ciencia. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo con el centro. Muchas cosas. Es un proyecto de 3 años de 2 millones y lo está siendo fundado por estos programas. Estamos hablando del manejo de las tierras, de la capacidad con el personal y estamos hablando en cuanto a proteger nuestros derechos. Y ustedes saben, tenemos una responsabilidad, una relación con el gobierno federal. Eso está en la Constitución. ¿Por qué? Bueno, si estamos ahí, entonces nosotros queremos ver esta mejoría con el gobierno federal y las tribus. Hay esta responsabilidad que nos tenemos que adherir, pero tenemos que fortalecer y las personas entonces van a trabajar más y más juntos. Entonces tenemos que pensar como una parte colectiva. Entonces, esto es un modelo lógico que hemos estado haciendo y trabajando con él en los pasados 5 años y quiero hacer un punto en cuanto al cambio climático y trabajar con nuestra tribu. Empieza en el nivel familiar de totaje y luego sube en la parte de la nación, en la parte de la región. Pero esas son cosas importantes para nosotros y cuando hacemos del conocimiento con las tribus y esas relaciones tenemos que hacer estas consideraciones que nos importa a nosotros, o sea que podemos tener la confianza para hacer esto. Nosotros decimos que el progreso mueve a la velocidad de la confianza. No lo hablamos muy seguido esto, pero es algo fundamental. Entonces, yo sé, estoy aquí en esta tierra de CSU. Entonces fue parte de mi presentación para que sepan, trabajo para CSU. CU. Bueno, Jen no le caigo bien por eso, pero sin embargo. Entonces yo sirvo para lo que viene siendo el Centro Científico COPI y nuestra propuesta hace 5 años atrás dijimos vamos a construir un programa de liderazgo de cambio climático y lo vamos a también dar fondos y por medio de esto y vamos a hacer 5 de estos. ¿Y cuánto creen que costó esto? ¿Alguien puede saber cuánto costó esto? Muy cerca. $675,000. 6 estudiantes para recibir una maestría en CU, en la Universidad de Colorado, hace 4 años. Pero eso es lo que pasó. Personas reales se graduaron con una maestría en ciencia climática y eso, citando de eso, hablo de él porque hablamos de soluciones. ¿Cómo se mira eso de una parte de perspectiva indígena? Personas como él tenemos que invertir en nuestros estudiantes. Si nosotros seguimos estas noticias, sabemos más en cuanto a esto, en cuanto a lidiar con el cambio climático, lo que venía siendo el cambio de esta investigación climática tiene que estar involucrado estos jóvenes indígenas. Entonces eso es lo que tenemos que mirar. Necesitamos estos programas y darles fondos a eso. Todavía estoy trabajando aquí, todos estamos trabajando. Eso fue durante el COVID, entonces no fue ideal para nosotros, pero sin embargo, él y otros y yo fui el que lo recluté. Entonces lo recluté. Entonces eso hizo de que yo
manejar, a ir a juntas, a conferencias. Yo soy James Rowling y soy de la Universidad de Colorado y estoy aquí para ayudarles. No dije eso, ¿verdad? Dije, estamos buscando por la próxima generación de estos líderes de cambio climático. ¿Hay alguien aquí que quiere ser uno? Y alguien levantó la mano y dijo, dime más de esto. En este proyecto nosotros, de una forma, nosotros también recluimos a lo que son esta facultad, alguien que diera tributo a esas tradiciones indígenas, ese conocimiento, pero nosotros también hicimos este espacio. Tuvimos que negociar con algunas personas de la Universidad de Colorado. Si no sabían de esto, tuvieron que aprender de esto. Esa es equidad, esto es traer a alguien para traer a sí mismo a la academia y ser funcional, pero también ser honorado y respetado de lo que él sabía, no solamente lo que él tenía que aprender ahí, pero lo que él sabía y permitirle este lugar para florecer, y eso es lo que hizo. Entonces está en esa reservación, en este impacto de cambio climático. Él es genial y sin embargo, y también tengo que compartir esto, cuando él se graduó el mayo pasado, toda su familia vino. No solamente la familia inmediata, pero cuando digo Teoshpai, toda su familia, tíos, tías, la abuelita vino y lo que hizo es de que dio este regalo. Él dio regalos a toda la facultad y todas las personas que le ayudaron a recibir esta maestría. Entonces tenemos que crear espacios y lugares en las organizaciones para hacer que esto pase. Cuando haces honor a esas personas, ellos se hacen más como un familiar, como alguien que tiene que trabajar, porque es trabajo duro y es un reto para las personas indígenas. También lo saben esto de nuestro lado. Nosotros mismos tenemos un tiempo difícil trabajando el Centro Salazar Internacional y todo eso. Entonces también nosotros trabajamos en estas organizaciones como ISA. ¿Hay miembros aquí de ISA? Muy bien. ¿Alguna vez han ido a Portland? Estoy mirando. ¿Fuiste a Portland? Tuviste que haber estado ahí, pero ¿sabías que soy también de la Junta Gobernante y soy un miembro? Entonces me puedes dar todas tus quejas de qué estamos haciendo mal, pero a mí me eligieron. Entonces soy una de las personas, primera persona indígena que está en este comité. ¿Y por qué eso importa en mi mente? Bueno, yo no crecí para ser un miembro gobernante de CSA y realmente no pensé en eso, pero aprendí algo en cuanto a eso y es algo chistoso. Entonces ellos me dijeron que diera un discurso de diversidad. Entonces, si ustedes, como me conocen, di mis mejores ideas y aprendí es de que no compartes tus mejores ideas porque algunos regresan a ti y te dicen, oye, ¿nos puedes ayudar con esas ideas? Entonces ahora doy ideas malas, ¿verdad? No es cierto. Pero tú te das cuenta de esto, ¿verdad? Esto es un webinar, ¿verdad? Lo hicimos. Esto puedes ir y escucharlo, encontrarlo. Y la doctora Bridges es parte de este también. Hay estos estudiantes en Montreal y 20 vinieron a Montreal 2 días y trabajamos, tenemos talleres de cómo traemos estos diferentes como conocimiento. Y bueno, esto es mi bebé, es una calabaza y no se ve como una foto de bebé. Pero nosotros hicimos esta noche de cultura, entonces nosotros invitamos a estos ancianos ahí en Montreal y estaban aquí, bienvenidos. Y yo serví también como en el comité y uno de los ancianos me reconoció por el trabajo que hicimos de traerlos, pero también las diferentes cosas, la música, la comida, las oraciones. Era bastante poderoso, que no, y al final no estaba esperando esto, pero él habló de esta parte de la comida, de la semilla para crecer esta calabaza, y él contó esta historia. ¿Eso qué es? ¿Conservación? ¿O es biodiversidad? ¿O es TAK? Entonces, por la forma como él lo dio la historia, fue todo lo que él nos enseñó. Entonces dijo, te quiero dar esta calabaza, y aunque no me la podía llevar,
cruzando pues la frontera, ¿verdad? Tenemos que cambiar algo de esas reglas. Yo le dije de que lo cambiara. Entonces van a sacar las semillas de ahí y eso es lo que queremos hacer en esta organización. Si queremos ser parte de este, queremos llevar por ese proceso de cambio climático. Nosotros queremos ver con esta como semilla, ¿verdad? Beneficiarnos de ello. Nos podemos beneficiar con nuestra organización en estos temas tan desafiantes, ¿verdad? Entonces yo quiero invitarlos otra vez a ustedes para que se unan y vengan a Long Beach en agosto y vamos a tener otra vez algo increíble y van a estar conociendo a estos estudiantes que están aprendiendo de todo esto. Ya se me anda acabando el tiempo. Entonces también quería hablar de este proyecto que me dijeron en cuanto a consulta o consejos triviales en América. Entonces nos pidieron que hiciéramos esto. Esto es una foto muy linda, lo que es este parque nacional. Entonces nos dijeron de que estuviéramos en esta junta, pero también este servicio de parques tiene a un miembro que es indígena y él está pues listo para que estemos en esos parques nacionales y hablar de esta historia o de estos cambios climáticos y educar el público en general. Entonces esto es una foto de las personas a las que nos invitaron a Virginia del Oeste, a West Virginia, y para elevar a TK para estas decisiones, hacer estas decisiones. Entonces, estábamos asociados aquí con este cuaderno. Todos los que están en esa parte interior van a tener acceso a trabajar con el TK y con un asociado y yo estoy contento de ser parte de esto, pero tenemos otro borrador de esto y para mí ya le he pedido a estos líderes triviales ¿qué piensas de este libro? ¿Podemos hacer que esto se entienda más? Entonces vamos a continuar con esto. Ustedes están también invitados a esto. Wild 12, que viene siendo esta organización, vamos a trabajar con esta tribu en Dakota del Sur el próximo agosto. ¿Que no es lindo esto? Entonces las tribus están juntando también con los grupos de conservación para trabajar juntos. Entonces, eso es algo lindo. ¿Que no? Alguien aplauda o algo. Entonces, eso es lindo, ¿que no? Porque eso es lo que yo le llama esta expansión. Eso es trayendo a alguien como yo a algo como una organización científica que se llama CIRRUS para trabajar con estas naciones triviales y empiezo el 1 de septiembre este año. Entonces era dar mis ideas de qué vamos a estar haciendo y hacer esta asociación con la ciencia, con el clima, con las tribus. Y eso es genial. Y la última diapositiva es cómo miras a los ancianos en tu trabajo, cómo es que miras y el conocimiento indígena. Esto es en el departamento de Dakota, que ha trabajado conmigo en los pasados 20 años para poder entender mi propia tribu y mi propia gente de cómo es que podemos compartir, qué podemos hacer para hacer esto. La mitad de estas personas han fallecido, han empezado ese viaje, pero lo que le llaman este conocimiento, esa transferencia de conocimiento. ¿Cómo hacemos esto en nuestra propia comunidad, en nuestra propia cultura, pero en las organizaciones? Y yo empecé a hacer esto como esta revisión es de si las personas se preocupan en tu organización, en cómo estás haciendo. Me dieron esta pregunta de esta jovencita de alguien que vino y dijo, ¿cómo haces todo esto? Me preguntó y dije, pues no lo hago, trabajo con equipos, trabajo en colaboraciones, trabajo con personas que son mejores líderes que yo y trabajo con personas similares a mí en ese mismo nivel y luego trabajo con las personas más jóvenes, diferentes niveles y interactuamos unos con otros, compartimos, hablamos, porque eso es lo que necesitamos, porque el trabajo sí es duro y sí te puedes agotar y sí pasa, pero tenemos que cuidarnos unos de otros. Entonces ese era mi punto, cómo es que trabajamos con nosotros mismos, pero en diferentes organizaciones. Eso es importante. Entonces, así como voy a concluir, yo quiero subrayar lo que Jen habló en cuanto a esta parte indígena y tenemos este video que quiero que vean.
¿Lo tradujo el video? ¿O no? Hay mucho aquí con el amor, la justicia climática, la sostenibilidad. Todas estas cuestiones piden una mejor forma de conectar a lo que es la tierra. Todas estas cuestiones piden una mejor forma de conectarse de estos que cuidan de la tierra. Los indígenas, pero ¿cómo? Aprende en persona de voces indígenas como Winbridge y James Rattling Leaf y de otros expertos indígenas, cómo es que las civilizaciones han cambiado en estos años y la de nosotros sigue igual, las historias todavía son las mismas y a lo mejor un poco diferentes de lo que son estas villas, de cómo se contaban las historias, pero el mensaje es el mismo y ahora que conocemos estas cosas, ¿qué vamos a hacer con ellos? Es una responsabilidad de compartirlo o entrar más profundo en estas cosas. Acuérdate de compartir estas diferentes enfoques, aprende de estas leyes indígenas y más de esta perspectiva indígena, reforma tu punto de vista en estos protocolos y estas prácticas indígenas y experimentalo en tu propia forma, así como nos estamos enamorando de esa belleza de la tierra. Y no solamente esto es ético, pero es esencial para todas nuestras relaciones, para nuestra casa, para nuestras generaciones futuras. Regístrate aquí el día de hoy. Y para ser honestos con ustedes, eso me da así como piel de gallina el mirar ese video. Lo he visto tantas veces, pero de dónde nos encontramos ahorita como sociedad, como mundo, tenemos este gran problema, este gran desafío de cambio climático. En mis 25 años que he trabajado, no he mirado tanto interés como ahora. Es una gran oportunidad de trabajar con nuestras personas indígenas, con nuestro conocimiento de otro trabajo que se está haciendo, donde yo también estoy involucrado, es personal, es profesional para mí, de qué tiempo tan genial de trabajar con las personas indígenas, y esto es para todos, para ustedes. Y la última imagen que miraron eran estas colinas Black Hills que le llaman. Esa es mi cosa y bueno, eso es todo lo que voy a compartir con ustedes. Gracias a todos y estas son todas mis relaciones. Muy bien, pues gracias. Y yo creo que tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. Entonces yo voy a empezar con las preguntas fáciles, ¿verdad? No es cierto. Voy a empezar con las difíciles. Dado todo el trabajo que ambos han hecho con diferentes naciones indígenas y primeras naciones en Canadá y en los Estados Unidos, ¿qué han experimentado? ¿Cuáles son las barreras claves para incorporar más conocimiento ecológico y de biodiversidad en diferentes cosas que han hecho y diferentes campos? Bueno, yo creo que el deseo de aprender crea unos muy buenos incentivos que sobrepasan pues el conocimiento fundamental indígena, como la parte legal, este contexto legal. Entonces las personas se emocionan en tratar de entender, el trabajar con científicos y decir, bueno, realmente nos gustaría entender lo que viene siendo pues en conocimiento tradicional, y eso es un ejercicio muy grande y estos entrenamientos que hemos tenido, la parte de entender esas cosas de una referencia diferente, tiene algunas cosas de matemáticas y física y ecología y también estos movimientos y diferentes cosas. Pero eso es nuestro trabajo, tratar de decir cómo es que vamos a tomar estos pasos pequeños para mostrar este entendimiento más amplio de lo que viene siendo este conocimiento tradicional. Sí tiene muchas similaridades y cosas de conclusión con la ciencia, pero esas profundidades de entender toma un gran paso en cuanto a esta confianza de que esas no son mitológicas ni metafóricas, sino que son realmente verdades y que hemos tenido diferentes verdades que existen en este conocimiento indígena que ha estado por siempre
por tanto tiempo. Entonces los científicos siempre quieren probar cosas y esta noción de este espacio ético de cómo podemos entender validar los diferentes conocimientos, y eso es importante porque eso hace esa confianza con los científicos de lo que significa TAK, pero la pregunta es, ¿realmente es esto necesario cuando queremos saber en cuanto a los resultados que queremos llevar a cabo? Nosotros sabemos que produce esos resultados. Entonces ahora estamos haciendo esos diferentes pasos. Queremos apoyar ese entendimiento y la confianza, y necesitamos eso. Entonces tengo muchas cosas para decir, pero voy a parar aquí. Bueno, una de las cosas que yo intento de encuadrar esto o decirlo, porque hablo de las barreras de trabajar con TK, tengo estas 4 cosas. Una de estas es el respeto, y yo creo que por tanto tiempo las personas indígenas, el conocimiento no ha sido respetado. Y esa es una barrera. Y yo creo que la otra cosa es moverse de una forma extractiva, una mejor forma de cómo cambiar esos sistemas. Estos investigadores tienen estas ideas. Bueno, si tengo esa idea y quiero trabajar con esta tribu, bueno, decir más bien como preguntarle a este investigador de cómo hacemos esto. Y la otra cosa es las relaciones. ¿Cuál es tu motivación de trabajar con las tribus y con el conocimiento de la tribu? Eso empieza contigo, es una evaluación de ti mismo, esa motivación de por qué quieres trabajar con nosotros y ser honesto. ¿Es para el beneficio de todos nosotros o es para el beneficio de ti, de tu organización? Entonces vas a tener que entender eso, y yo creo que esas cosas son críticas para poder entender cómo es que te puedes alistar para ese trabajo. Y yo creo que lo último es la responsabilidad. Esos ancianos que ustedes miraron en esa foto, cada uno de ellos tenía una responsabilidad por lo que conocían y cómo hicieron ese trabajo alrededor de las personas, alrededor del mundo, porque pues nosotros pues hemos estado bastante abiertos, como en la cultura Dakota, nosotros hemos estado bastante abiertos y compartido mucho. Muchas tribus no hacen eso por sus propias razones, pero nosotros tenemos esa responsabilidad, ese sentido de responsabilidad de lo que sabes y lo que has aprendido, y poder trabajar con ello, ya sea tu propio equipo, tú mismo, tu organización, la cultura en general, y eso hace una diferencia. Entonces no es solamente algo lindo de tener, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo pues ahora soy responsable de trabajar con este conocimiento y las relaciones que he construido? Entonces voy a tomar una pregunta de la audiencia, y eso es para Gwen, pero yo creo que se aplica para los dos. Pueden compartir ejemplos específicos de cómo es que han mirado de cómo reconciliar este trabajo ético y cómo trabajar con esto, y les voy a dar seguimiento a lo que nos digan. Bueno, no fue hasta el 2021 que Canadá estuvo de acuerdo de implementar la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas. La Colombia Británica también dio seguimiento con esa declaración para las personas indígenas con esta ley. Entonces este espacio se desarrolló de estos estudiantes indígenas por ya bastante tiempo, y puedo pensar en cuanto a la Universidad de Umbrella habló de esto, y luego Reg, y luego también los otros. Danaco en el 2018 también. Esta parte de este espacio constitucional era de cómo íbamos a llevar a cabo el 17% de conservación para el 2020. Entonces los parques de Canadá, ellos empezaron a decir cómo es que vamos a empezar a trabajar con las personas indígenas, y entonces hablaron de este espacio ético, que es un espacio genial. Y luego Canadá, las conversaciones que están pasando es tener ese entendimiento, y estos ejemplos eran de llevar a cabo ciertas cosas como estos compromisos a los parques nacionales, también algunos de los proyectos para estos permisos financieros, y yo creo que eso resultó de ganar este mejor entendimiento, pero también esto de ganar más entendimiento y lo que significa para los cambios que tienen que pasar en esta póliza y en esta legislación están pasando. Entonces tenemos ejemplos de la inclusión de lo que viene siendo estos lenguajes indígenas a los parques,
también de Canadá, que hace este mecanismo de retroalimentación en estos espacios. Entonces, estamos hablando, teniendo estas conversaciones de los cambios que se tienen que hacer y hablamos de estas cosas de la Casa Blanca. ¿Cuáles son estos cambios que podemos hacer para reflejar y entender estos pasos pequeños que estamos haciendo para esta reconciliación verdadera que va a tomar algo de tiempo? Entonces, estamos construyendo muchas cosas. Yo creo que estamos en esta fase de tener este entendimiento profundo de, oh, pues que eso es lo que estamos intentando reconciliar, que estamos intentando cambiar, y luego estamos mirando estos proyectos de conservación como estos diferentes partes de los parques. Bueno, es una muy buena pregunta y yo creo que tengo 5 respuestas para esto. Lo que viene siendo este libro en cuanto a la parte de espacios éticos, y estamos trabajando con esto. Eso es bastante lindo. El número 2 es series. Una de las negociaciones con ellos es de que vamos a estar mirando este trabajo de conectarse. Y el número 3, nosotros tenemos que hacer CAS, que es una esta red nacional, y tenemos que trabajar con ellos de cómo estamos conectándonos con lo que viene siendo la ciencia y las naciones tribales. Y también número 4 es que fuimos invitados a hacer lo que es un webinar para la Casa Blanca, para las políticas científicas, para hablar este espacio ético. Y yo creo que también hablamos con estos líderes. Entonces, toma todo esto. Estamos allá afuera, somos personas que estamos disponibles y se pueden acercar a nosotros, y esas cosas ayudan a construir el mejor entendimiento de estas partes que necesitamos. Y bueno, otra cosa es de que va a llevar a cabo qué es lo que está pasando, la ley de evidencia. ¿Quién conoce esta ley de evidencias? Es una ley bastante grande porque realmente es una puerta para abrirse en cuanto a traer este conocimiento tradicional y cómo trabajamos con ello. Hemos estado trabajando con estas personas de estos espacios éticos. Esas son cosas donde high-tech y estos talleres que hemos estado teniendo, ese es nuestro compromiso, eso es parte de la solución. No hay una como flecha, hay múltiples flechas, no hay como una flecha de plata, sino varias que se tiene para llevar a cabo esto. Bueno, ya se nos acabó ya el tiempo para esta sesión, pero James y Gwen van a estar aquí con nosotros. Puedan encontrarlos a la hora de comida, también en la recepción. Gwen y otro James diferente también van a estar liderando esta sesión que vamos a tener mañana en cuanto a esa parte, para que ustedes puedan hablar más de estos temas. Y yo quería decirles muchas gracias a ambos por estar con nosotros aquí y compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Gracias a nuestros panelistas. Yo creo que es muy importante de dar honor a nuestra historia y el sentido donde nos encontramos para saber a dónde queremos ir. Y hay mucho que celebrar en esta arena. Gracias por compartir todas esas partes tan importantes. Entonces, antes de traer al próximo panelista, y ojalá ustedes estuvieron aquí para el festival de las películas, pudieron escuchar de este proyecto. Tuve con este jefe de McDonald's, y quédense conmigo para que escuchen esa historia. Empezamos a hablar de estas carnes para las hamburguesas y yo fui algo cínico. Bueno, dije, bueno, ustedes hacen esta carne preprocesada de todo alrededor del mundo y bujo para ti. O sea, dijo, bueno, nosotros estamos sacando eso de Brasil y no es solamente en cuanto a la carne, sino empieza con la carne donde creció esta vaca. Entonces es este cambio de que venía de lo que viene siendo este bosque, y luego cómo se puso éticamente, o fue esta parte sustancial de lo que viene siendo la ganadería y estas políticas y estas cadenas alimenticias, pero empieza desde el suelo. Entonces, cuando me presenté a Peter, quiero que piensen en cuanto a cómo esto se conecta hasta esta hamburguesa de Quarter Pounder. Las conversaciones que estamos teniendo importan. Entonces, Peter,
en las raíces tan profundas. Esto está en Netflix y son cosas tan poderosas que he visto y hace un tiempo que no había visto algo así. Es un editor y él va a mostrar este trabajo tan reciente y ha estado llevando este proyecto de investigación de 10 millones que es en cuanto a esto de estos pastizales y trabajando con 20 científicos y 10 familias granjeras en cuanto a lo que viene siendo esta biodiversidad, el ciclo del agua o reciclaje del agua. Eso me da gran placer el traer a Peter aquí a la tarima. Este trabajo comenzó en el 2013, pero comenzó en realidad mucho antes que eso. Hizo un trabajo que se llama Carbon Nation, que salió en el 2010. Eran soluciones al cambio climático. Y al hacer película nos dijeron que estaban confundidos que los suelos eran una manera de pues bajar el consumo para evitar el carbono, pero de que la carne era malo. Y que pero ahí estaba yo cuando terminé el tour de Nación de Carbono. Empecé a oír de los rancheros que estaban haciendo algo sustancial, los ganaderos. Era en Canadá, en Saskatchewan, Canadá. Estaba haciendo algo que se llaman, pues, el paseo muy grande, y lo estaba haciendo con 800 cabezas. Allí había gente en Texas que lo hacían con 5,000 cabezas de vacas. Y quiero agradecer el panel anterior, James y Gwen. Y creo que vi Melissa Nelson en muchas de las fotografías, ¿no es así? Bueno, muy bien. Así que Melissa me ayudó a enseñar a mí. El bisonte eran los mejores gestores de tierra que ha conocido el mundo jamás, así que están emulando, están copiando lo que hacen los bisontes, porque ya no hay bisontes, necesitamos a alguien que los reemplace. Así que me asombró muchísimo el sentido del lugar en estas granjas. Hay naturaleza. Hay suelo, hay bichos y pájaros y del otro lado de la cerca no había nada. Y queríamos saber lo que era, no en todos los niveles, porque sería imposible, pero lo suficiente para ver si es que era una solución climática. Parecía que era bueno para los granjeros, así que es el paseo en masa. Bueno, las granjas en Mississippi lo mueven 2 o 3 veces al día durante el tiempo, la temporada de sembrar y la mayoría de la granja descansa la mayor parte del tiempo. Los animales se comen la mitad del follaje y dejan la mitad, así que no lo está bajando hasta dejarlo sin nada. Permite que se mantiene cubierto el suelo, los microbios, y hay varias especies de plantas que están creciendo. Enfrente de esa primera fila de árboles, su vecino, los Ferguson, ya lo hacen de manera convencional. Y dejan que esos animales adentro de cerca, 7 cercas en la granja, los dejan ahí 2, 3 semanas a la vez y se puede ver. No se puede ni siquiera esconder una pelota de golf en sus pastizal. Así que hicimos una investigación y decidimos estudiar todos esos elementos, el bienestar de los animales, el del granjero, el carbono en el suelo, la vida de microbios, los bichos, el follaje, la densidad está cubriendo el suelo está expuesto, los pájaros como una especie de indicador para la vida silvestre, sobre todo los árboles de los pastizales y los gases de efecto invernadero, metanos, dióxido de carbono, etc. Estamos hablando de dióxido de carbono, pues es un sistema ecológico. Hay que hablar de los 3 gases de efecto invernadero. Yo lo sabía en el 2007, no. Yo soy guionista y una persona muy curiosa, pero en realidad he hablado con gente sumamente inteligente y instruida. Así empezamos en el sudeste de los Estados Unidos porque íbamos a ver más, que se iba a amontonar más carbono, qué tan rápido, si es que se podía ir de esa manera. Así que en pocas palabras, como encontré los 5 los granjeros que hacían este tipo de pastizales multi-intensivos, mismo tipo de suelo, frente del otro podemos ver ciencia en la del vecino que la del no convencional, 5 de 5 en los otros vecinos también.
pero no pude dormir pensando, ay, lo lograremos y lo logramos, increíble. Quiere decir mucho de los vecinos también, que estaban dispuestos. En los pastizales, aquí en la tierra, 3.5 de hectáreas de pastizales que se pueden usar para el ganado en la tierra, si pudimos subir el nivel de carbono en cada hectárea por 1 tonelada de carbón. Podríamos básicamente bajar una tercera parte de las emisiones de carbono que emiten los humanos. Una oportunidad significativa es lo que acabo de describir. Es masivo, es grande, imposible, todo eso. Pero lo es. No sé. Es algo que, pues, sí es bueno para el granjero, eso sí, pero allí en nuestra película era tan profundo que ningún servicio de streaming ha empezado, al menos que estamos haciendo un tour donde viven, pues muy bien. Lo mostramos en Bolera anoche, hicimos mostramos son 10 familias granjeras. Es Cooper y Katie Hurst del lado adaptivo y es la familia Ferguson del lado convencional. Y ahorita les voy a dar algunos recortes, vamos a ver un poquito, poco a poco vamos a mostrarles el documentario tal. Bueno, cuando llegamos, los granjeros convencionales estaban convencidos que algo estuvo equivocado para que ellos los fueran a estudiar en contra de su vecino. Queremos ser muy cuidadosos, no creíamos que eso era el caso, ¿no? Empecemos, ¿o no? Ay, bendito sea Dios. A ver, un momento, un momento. Esto no es lo que me esperaba. Bueno, déjame revisarlo rapidito el sistema, a ver qué pasa. No me permite tocar mi video. ¿Qué pasó? Bueno, aquí estamos. Vamos a ver. Un segundito de control de calidad y seguiremos adelante. Bueno, pues. Ah, caray. Mala onda. Mm, Déjame intentar una cosa más. ¿Les parece? Y todo eso es mi problema, no son los técnicos, fui yo el del problema. El equipo de tecnología saben lo que está haciendo mi computadora. Decidió tomar un descanso. Voy a tomar otra secuencia para ver si eso nos ayuda. Nunca he pasado antes, una computadora nuevecita, voy a conectar y reconectar a ver si eso nos ayuda. A veces eso ayuda a resolver problemas técnicos. Bueno, entonces lo que voy a hacer, voy a seguir hablando. ¿Y qué? Sí, 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 gracias. Muy agradecido. Bueno, me voy a ir del programa, voy a seguir hable y hable. Así que el proyecto comenzó en 2013 y reunimos un grupo de científicos juntos que de hecho nunca habían estado en una sala donde decían sí y muchos equipos de científicos en 2013 estaban marginados en las universidades, marginados también en las agencias gubernamentales y cuando reunimos en la Universidad del Estado de Arizona, tanta gente había trabajado en ese tipo de trabajo durante décadas y sus colegas en las universidades estaban peleando con ellos, querían estudiar algo acerca del pasteo natural o algo por el estilo. Tenemos un colega en la Universidad del Estado de Michigan, recibió cartas amenazantes porque él estaba terminando con paso a su carne y vendiendo a la comunidad local.
Para mí, reunir los científicos de diferentes tipos de lugares, de especialidades, eso no era inusual. Era lo que uno hace cuando hace una película. Necesita una persona con cámara, necesita una persona de sonido, necesita los actores, todo eso. Y ahora, a ver. Ya, ok, ahí estamos. Ok, ahora sí. Cuando estamos trabajando con los granjeros y estos vecinos, descubrimos nosotros que eran amigos, pero no hablaban de eso juntos, nunca. Así que aquí está. ¿Ha ido a casa de Coopers? He estado con Coopers en algún momento del año. Nunca he ido al lugar de Coopers, pero ahí en las carreteras, lo que se puede ver ahí, se puede su césped es 3 o 4 pies de largo. Y yo donde yo paseo, pues el pasto no es tan alto, lo puedo ver desde la carretera como rota. Y lo que se ve bien y lo que no se ve bien, siempre lo estoy observando. Y me gusta saber lo que está pasando, ¿no? Es una trampa y me parece, no es una trampa para él, le daría gusto que estabas viendo. Él hace muy buen trabajo. Así que la idea de él pensaba que era hacer trampa, el hecho de que él pensaba que era hacer trampa me pareció interesante, pero el hecho de que estaba echando un vistazo, en vez de criticar a su vecino, una gran oportunidad, porque me habían dicho que el vecino convencional creía que el adaptivo era loco, me dijo una tras otra vez durante la década, la primera vez que lo hizo, me encontró el señor en ese momento, justo cuando estoy filmando ese corte. Y nos dice eso, así que hay mucho más a esto, ¿verdad? De lo que sabe la gente. Así que yo les pedí que hablaran como una persona que hace películas, pues, ¿por qué no? Lo puse ahí en el patio y la primera vez hablaron de paseo de los 20 años de amistad y Wallace dijo, el fertilizante no se aplique. A diferencia de que el fertilizante que sale de un animal, ¿no? Es lo que está sucediendo aquí en esta escena, ¿no? ¿Cómo te hace sentir eso? O pensar, cuando él está diciendo ahí, no es la manera de cómo trabajas, no, pero entiendo, la cosa es que lo único que digo, ese césped va a crecer cuando le pones fertilizante encima. Sin ponerle encima fertilizante se está gastando el tiempo, inclusive en sembrarlo. Algo que se te hace difícil, pues lo hemos sufrido. Nosotros no puedes sentir o decir algo que no hemos dicho hasta el momento. Hemos estado ahí. Es difícil pensar en cómo podrías hacer esto sin ponerlo. Pues estoy siendo sincero, claro que sí. Yo conozco a mi papá. Es buenísimo, tan bueno como el oro, así que él le fascina, le gusta eso. Digo tu papá que adora la tierra, la granja, sus ganado, pero si no estás gastando dinero, no estás gastando el dinero, nosotros ya estamos gastando dinero. Absolutamente, eso sí sé, mientras más zonas de paseo que tienen, mientras más mueves el ganado, más va a crecer más césped, eso es algo indisputable. Voy a empezar con su encierre más pequeño y lo cortas a la mitad y sigues usando estas políticas. Les dije que estudiamos los pájaros, lo impresionante, lo poderoso que eran los pájaros para los granjeros, sobre todo los codornices, así que vamos a hablar un poquito de las codornices y vamos a conocer a Mike McGrath, nuestro científico de pájaros, de aves. Ay, 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 voy, ahí voy. ¿Y se saben decir su nombre, Faboy? Es increíble escuchar ese sonido ahí en el entorno. Desde los años 90, 2014, el Babuay había descendido 5% en su población, ha sido más de 85% en disminución en su población hasta el 2014. Y lo que yo sí sabía, Peter, cuando yo era chico, tenían codorniz por todas partes. Es lo que no, pero eso ya no se veía. Y escuchaste Bob White mientras dice que llegamos. Sí, yo salí al patio y yo estaba, wow, alguien me está bromeando. Pero sí he tenido uno o dos hace 10 años. Este año estamos ahí escuchando cordoniz desde amanecer al atardecer, de frente adelante, adelante a frente. Es bonito, le hace pensar a uno. Así que es el momentito ahí donde Wallace tiene la boca un poquito cerrada, bien apretada.
Yo creí que mi editor había reemplazado eso de alguna otra cosa, pero está totalmente sincronizado con lo que estaba reaccionando a lo que decía Cooper. Así que yo pensé, excelente, lo tenemos. El señor está preocupado sobre el dinero, está preocupado sobre los codornices. Puede cambiar así, nada más. Volví en un año y no había cambiado, no le había hablado de ello de nuevo, que eso es un trabajo más difícil de lo que yo me imaginaba. Bueno, hay muchos científicos en la sala, pero pues están tratando de cambiar a la gente. Eso es ciencia. Bueno, saben que no soy científico, yo soy alguien que hace películas que les preocupa a la gente y ahora se ha vuelto alguien que aboga a favor de los granjeros. Veo los beneficios, así que ¿por qué no estaría yo seguro de que la gente me conozca? Yo no hablo con mi equipo de científico en cuanto de ciencia en cuanto a ese punto. Ellos creían que era increíble que alguien cambiara, que era una locura que alguien cambiara con un marco de tiempo tan corto que ni siquiera quisieran hablar de ello. Así era, el episodio 1, 2 y 3, esta serie de 4 puntos, llegando a conocer al granjero. Vieron un científico en el campo que no han visto los recortes, yo, pero me imagino que saben porque quería mostrarle los recortes de la película. 4 años después, cuando tuvimos que traer los datos a los granjeros para ver si tenían impacto, yo sí iba a mostrar algo y si es así, habría tenido algún impacto. Son las dos preguntas muy grandes para este proyecto. Así que volvimos a través de las comunidades granjeras. Van a ver algunos granjeros que no han visto todavía, son del otro episodio. Van a ver el carbono en el suelo y el equipo de carbono en el suelo. Y están ahí con Francesca Cotrufo y Samantha Morso. Así para todos los cinco pares de la granja. Hay 72,000 toneladas de carbono y de 64 del lado convencional. 13% de más de carbón de promedio a través del estadio de los amperes, así que 9,4 toneladas por hectárea. Así que, ¿cuánto tiempo dura el carbono en el suelo? Días entrando y saliendo de microbios rápidamente o décadas se estando atrapado en las raíces muertas o inclusive durante siglos. Estos microbios están hechos de carbono y toman siglos en descomponerse, cuando en degradarse, cuando un es mucho más diverso y más activo del lado que del lado convencional. Eso es todo un ecosistema de trabajo. Esos son los animales que en realidad están transfiriendo carbón y minerales. Y la siguiente recuerdo, tú eres de sur de Dakota, ese ranchero en Dakota del Sur y estaba viviendo en julio en el sudeste de los Estados Unidos y no estaba contento de mostrar a un científico enojón un momento, pero sí tienes razón lo que dice. Si no es microbios en el suelo, yo creo que entonces el círculo de la vida pararía. Ah, sí, yo creo que todos nos moriríamos, no solo nosotros, pero todo lo demás también. Y parecía que él mismo estaba casi muerto también en ese recorte. Mira eso. Mira, esos cachetes tan rojos, estaba preocupado de él. Es un científico que iba al hospital porque cree que estaba dando insolación, estaba a minutos de tener insolación. Es bien caliente en el sudoeste. Cuando vemos el nitrógeno en el suelo, lo interesante aquí es que los convencionales aplican el nitrógeno, pasa mucho dinero, 10 miles, de los $20,000, y no funciona si no llueve dentro de un par de días de haberlo puesto. Y los adaptivos están usando el nitrógeno de las plantas, la orina y el sistema de naturaleza con las que están trabajando. Hay aquí un poco de eso. Yo puedo recordar los que $90,000 en un cheque, pero estaba fertilizando y nos está cooperando el clima. No, nada, nada, nada de crecimiento. Es cuando nos miramos. Oye, nunca fue las jamás, jamás volvimos a fertilizar. Habría querido tener el dinero que gastamos con fertilizantes al pasar los años, pero no lo hicimos. Eso es totalmente bueno. Así que eso lo reportó mismo el granjero, ¿no?
2018-2019, esos ha triplicado desde la invasión rusa de la Ucrania, así que eso no tengo esas cifras por ahí con esa información, pero Teddy Gentry y su primo Randy Owen son pares de granjeros, son el equipo de música Alabama, ¿cuántos conocen? Bueno, les voy a mostrar un poquito de filtración de agua que recibimos. En general, es la diferencia entre el lado de AMP y el lado convencional. Y un poquito de la ciencia que les estoy presentando está publicado, un poco de los datos que estoy presentando el día de hoy todavía no ha sido publicado. Así que esto está publicado, la información de gases de efecto de invernadero, la información de los pájaros, de los aves en proceso. Y ahí estamos tomando fotografías quizás para saber de lo que estamos hablando. Pero luego, entonces, esos son 2 pulgadas de diferencia. Vamos a ver lo que significa 2 pulgadas. Es cada hora, inclusive a estamos consiguiendo tanto lluvia en una hora, increíble. Un acre es 27,000 galones, así que 2 pulgadas es 54,000 galones de agua por acre por agua. Así que si una granja de 30,000 hectáreas, estamos hablando de 44 millones de galones y está recibiendo más que su vecino, y su vecino está volviendo a mandarle el abono, así que es bien difícil, está muy difícil hacer una comparación exacta. Podemos hacer un argumento a tal punto, podemos debatirlo de solamente la gestión. Nosotros hicimos lo mejor por aislado para que lo fuera. Es un punto justo para discutir. Y la respuesta de Teddy en cuanto a esta información. Es grande, grandioso, ese te hace querer cambiarte. Eso por sí solo me hace querer cambiar. Es bastante distinto. Así que otra cosa de que nosotros estudiamos son los insectos. Así que, ¿qué quiere decir 33% más de diversidad de insectos? Quiere decir que tienen una sociedad más funcional de insectos. Y yo estaba pensando cuando comenzamos el proyecto que se trata de plagas y insectos beneficiales. Un insecto plaga, sí, como pues plaga y no hay nada que atacarlo en un monocultivo, pues se convierte en una plaga. Si tiene la misma planta en una situación de multiespecie, se forma parte de una comunidad. Y creo que alguien habló de hermandad, ¿no? Y buscar la palabra en la que he estado pensando es hermandad. Tenemos nosotros hermandad en la comunidad de los bichos aquí porque están trabajando juntos y parte del trabajo es ciclar el carbono. Es una gran diferencia que no nos esperábamos. Y luego con los pájaros. Hay mucho, si todos los papeles recibieron, pues mucho, la gente no quería empezar en los ganado como una solución, los que repasaron, eso fue el número 3 el que decidió aceptarlo, pero tarda mucho tiempo. Tanto mucho tiempo para que la gente piense de una manera un poco distinta, pero que miramos la población de las aves en los Estados Unidos, ha bajado 15% desde 1970, era un papel de Cornell, ascendió ya a 2018, sería hasta ese periodo de tiempo, así que estamos viendo las aves de basales, aquí. Así que esa gráfica se ha dibujado a mano, generado por computadoras, pero estamos hablando de un lado de la barda al otro, es una gran diferencia. Y luego en el estudio en Kentucky es inclusive más difícil. Las estadísticas es algo como esto. Y aquí su respuesta de Mike, un hombre del aves, y Marie, su esposo Billy, que eran los granjeros de mano derecha. Así que nos cuenta la historia de un sistema funcional y un sistema descompuesto. Sí, es muy triste, muy triste. Sí, me hace sentirme ¿Por qué triste? Porque saben, no tienen ningún lugar para vivir, necesitan vivir en alguna parte, deben estar ahí. Es horrible. Sí, sí, horrible.
¿Y qué piensan ustedes acerca de la ciencia que acabamos de compartir con ustedes el día de hoy? ¿Qué pensamientos están teniendo acerca de lo que han presentado? Y bueno, algunas de las cosas que he estado haciendo mal durante mucho tiempo. Yo digo, yo me equivoqué, llevo equivocándome todos estos años. No es cuestión de equivocarse. Bueno, esto puede funcionar mejor. Es lo único. Bueno, lo que debemos hacer ahora, cómo deshacemos el carbono. Bueno, cuando Frentes me hizo esa pregunta, yo sabía que habíamos hecho un gran impacto en su vida. El que se hiciera esa pregunta y su historia, no se puede poner todo en una película. Les digo, su papá murió cuando él tenía 10 años y su mamá se encargó de la granja y ella lo hizo de la misma, y el pastillo como le dijo su papá, y eso es lo que ella aprendió, eso era todo, nunca hubo ninguna duda, así se hacían las cosas. Y es como esa tradición se fue legando. En un principio los vecinos del otro lado eran granjeros de primera generación, no tenían el legado de familia diciendo lo que deben hacer para el bien ni para el mal, en realidad son ambos. Así que una de las cosas que queríamos hacer, queríamos nosotros dejarles que las datas se absorbieran. Dimos los datos a todas las familias granjeras. Y luego le dejamos que durante el invierno se lo pensaran y luego regresamos en la primavera para ver cómo estaban las cosas. ¿Y qué datos le afectó más que cualquier otro dato que te hizo empezar a pensar? El escuchar que la tierra no está saludable, porque nosotros no tenemos no hay la especie de pájaros que deben estar aquí. Eso me rompió el corazón, me partió el corazón. Así que pues yo quiero que sea sano, ¿no? Es nuestra tarea cuidar de ella. Así que sabíamos que tenía un impacto. Así quiero darle un poco de información de un estudio de granja específico. Queríamos nosotros ver las 5 pares de granjeros. Pero vamos a ver uno en particular. Eso fue en Piedmont, Alabama. Creo que todos conocen, ¿verdad? En el noreste de Alabama, no tan lejos de Fort Payne, y 2 horas al sur es a Chattanooga, como a 2 horas al noroeste de Atlanta. Y cuando empiezan a ver la cantidad de animales que está produciendo la tierra ahí, John Lyons en mano izquierda, está una operación con 130 cabezas de vacas. Sí, gracias. Agradezco que ustedes bueno, qué extraño. Excelente. Ya sé, gracias. Así que John tiene 135 del lado de los amperes y Garrett, los granjeros de octava generación del otro lado, 35 cabezas de vacas, es 3.5% más de animales que se están produciendo, pero a la misma vez les mostré los abastos, suministros de carbono. Estamos hablando de que entra todo el material. Eh, Aquí pues, está bajando 3.2 hectáreas de carbono por año. Así que es una gran cantidad de carbono que está bajando y está produciendo inclusive mucho más comida. Y no se ha sido irrigado. Ambos de ellos son pues humedales o son bosques lluviosos. Así que cuando ves el filtrado podemos ver que está bien filtrado y mejora la calidad del agua en resto. Bueno, esos datos que no han sido publicados, quiero compartirlo con ustedes para que no los agarre desprevenidos. Sentimos fuertemente que tenemos que ver de tres mismos gases de efecto invernadero, metano, óxido de nitrógeno y el carbono. Quiero mostrarle un clip sobre ese trabajo. Ahí va. Los gases, el equipo de gases de efecto invernadero está moviendo en la dirección correcta. Por fin tenemos una idea de información que se reunieron para ver si los recursos de pastales o diferentes maneras de enfriar, calentar la tierra era efectivo. Está evolucionando nuestra ciencia, al igual que la de ustedes, cuando sumamos todos nuestros datos para el carbono, la metanfetamina y el óxido de nitrógeno, y había un gas de efecto invernadero que estaban echando abajo
3 toneladas de por hectárea por año. Nosotros sentíamos que iba a ser una fuente de solución, pero también era un sumadero que bajaba un equivalente de 4.8 toneladas de carbono. También está empezando de cambio climático. Lo mejor era por 4 veces más es para sincronizar que la convencional si es suficiente granjeros que desea adoptarlo. Puede ser una fuerte comisión para sería muy bueno para combatir el cambio climático. Bueno, de los números que tenemos, equivalencia de carbono. Yo usé carbono porque es el mismo número, porque estoy comunicándome con la gente promedio. La comunidad científica usa CO2, CO2, esos números en CO3 y B. Hay algunas personas están diciendo un fertilizante que está cayendo del lado convencional. La cantidad de fertilizante de nitrógeno era tan complicado empezar a hacer ese cálculo. Seguimos en proceso. Si el SA va a ser lo último que hagamos, eso puede cambiar. Pero ahí estamos por el momento, que nuestra ciencia está evolucionando, al igual que todas las ciencias están evolucionando. En el sudeste de los Estados Unidos, hay 30.8 millones de tierras de paseo, 12.1 toneladas de EV, que a través del sudeste podríamos cambiar a todos los granjeros del sudeste. Bueno, sí podríamos, digamos, serían 191 toneladas de CO2, dióxido de carbono en 5 años. Podemos llevarlo al otro nivel de manera consistente y sería rentable. No necesita ninguna política ni impuestos. Puede ser que necesitan finanza de tradición de rancho y en eso vamos a trabajar luego, pero es impresionante lo que ya tienen a la mano los granjeros y se pueden ver inspirados a hacerlos. Aquí solo sucede si los granjeros quieren lograrlo. Y uno de los miembros integrantes de nuestro equipo, Alan Williams, ¿lo conocen a Alan Williams? ¿Alguien aquí? Sí, ok. Investíguenlo. Es uno de mis héroes y nos ayudó mucho profundamente en este proyecto. Así que es lo que voy a compartirles el día de hoy. Y tenemos algunos minutos más para hacer preguntas y respuestas, que ser muy consciente con su tiempo elástico y problemas de tecnología. ¿Esto está preciso? Los 8 minutos y pico. Ok, muy bien. ¿Qué tal si le abrimos solo preguntas? Y haré todo lo posible. La película en sí no está abierto para la divulgación por parte del público. El documental estamos a establecer video en demanda para ir a nuestra página web y comprarlo y ser dueño por un precio razonable. Están tratando de averiguar cuál sea ese precio. Inclusive puede ser un precio sugerido y que la gente lo compre por medio para el que quiera. Tuvimos una donación sugerida por $10 por un boleto. Todo el mundo nos dio billetes de 20. Me gustó, claro. Así que van rootsodeep.org. Ahí es donde todo esto vive y también toda la ciencia vive y también todo ha sido publicado, lo que ha sido publicado se encuentra ahí y pueden encontrar el dólar de investigación vino desde este proyecto. No estamos escondiéndoles nada, absolutamente nada. Quedan algunas preguntas. Ahí viene el micrófono. Bueno, una pregunta técnica. Yo quería decirle cómo es que saben de este metano de lo que viene siendo el ganado y los números que mostraron. Bueno, no sabía muy bien, lo contamos este metano de estas tres con lo que viene siendo de las vacas les dábamos como una tipo merienda, tenían 5 minutos para comer y luego medíamos las emisiones en el campo en vez de otro lugar y luego en esto encontramos que estos animales tenían 10% menos emisiones de metano que los animales convencionales. También lo medimos de lo que es estos canales de lo que es la tierra y unas torres. Entonces agarramos este metano de tres formas y eran muchos números. No soy un científico, pero sí quiero mostrar en lo que es estos datos o publicarlos. Bueno, Lorenzo, usted mencionó de que había lo que es un costo adicional de la parte convencional y no convencional de estas inversiones y esto lo sacaste en figuras
estandarizadas en cuanto a qué tenían que gastar en lo que son abanicos eléctricos y bueno, algunos granjeros hicieron estos granjeros sin darse cuenta como lo que están haciendo es como cortando los campos y luego ahora están mirando más plantas creciendo, trayendo una más variedad de insectos. Sus animales están comiendo más de este follaje diverso y más saludable. Es una transición más, como hicimos estas pequeñas, como más pequeñas en este periodo de 5 años de una idea y sacar esto al campo del 2013 al 2018. Y hay una y él estaba como 5 meses, y él estaba en estos cambios tremendos, y entonces los miré la semana pasada. Estamos aquí 8 años y 8 meses, y ha sido un trayectorio genial. Pero si quieren, crecer el ganado, bueno, sí puedes jalar lo que es agua alrededor, y ponerlo en lo que viene siendo la tierra y sacar el agua para diferentes puntos, porque entonces salen diferentes como senderos que lo hacen los granjeros. Estos son 500 acres, lo hace una granja de 60. Entonces tienes que hacer que el agua llegue a esos lugares y la pregunta es, ¿qué animales quieres usar? Y si vas a darles con estos pastizales, entonces hay animales que son mejores para esta parte de pastizales. Teddy Jensen de Alabama, él también ayudó a crear una diferentes animales que se llaman South Pole, que viene siendo, están un poco más abajo del piso y más peludos. Entonces esos costos son los costos principales. Y luego los costos en cuanto al que te enseñen cómo tenemos que hacer esto, lo que es una forma regenerativa para que ese conocimiento también se pague para este conocimiento. Sí, señor. Hay una parte de ecosistema que se llama Ashwash Smith, o Smith. ¿Has escuchado de él? Él publicó este papel en estas comunicaciones en cuanto lo que viene siendo racionalmente encontró estas figuras o estos números en cuanto a estas tierras con eh, altos niveles de pájaros tropicales que están haciendo todo tipo de cosas de, pues, hacer popó en las tierras y eso son 2 o 3 veces más buenos para la secuestración del carbono y son esas partes, pues, cómodas. ¿Puedes hablar o especular en cuanto a la relación de esta investigación a lo que ustedes hicieron? Bueno, este póster es bastante, con una muy buena certeza de lo que está pasando. Entonces, sí es esto lo que están haciendo, llenar más de animales salvajes. Ahí John Wick, en cuanto a esto de la carbonación, hizo este proyecto marino después de que le hice esta película para lo que es el carbono. Y él compró un rancho en Moraine, en el condado de Moraine, y quitó estas vacas de la tierra y es lo que le dijeron y es lo que él creía. Entonces, el granjero que tenía ahí para arrendar esa tierra, entonces John Walsh miró cómo esa tierra se murió. Esa fue su forma de que se murió esa tierra, como por qué pasó. Entonces, el que él despertó me ayudó a mí, Alan Williams, el que les dije. Los tengo que mostrar porque es un buen chico. Él fue un profesor en el estado de Mississippi de 10 años, el quinta generación de una familia de granjeros y se dio cuenta de que estaba enseñando a los estudiantes que salieran del negocio, ¿no? Con lo que él estaba enseñando y renunció. Y entonces se juntó con este otro señor y compraron esta tierra para que se casaran, lo que son pues, venados y tenía como cabañas y en octubre o algo así, no sé cuándo es la temporada de cazar y no había, pues, en sí venados ahí, entonces se lo vendieron bien baratos, entonces Alan empezó a hacer estos métodos y dentro de 3 años había tanta vida silvestre en la tierra que ese grupo trató de volver a comprarlo. Entonces, esas son 2 piezas que llenan esa historia. Bueno, voy a hacer una pregunta de una forma egoísta, ya
Yo cuento historias y también una comunicadora, entonces quería compartir, es para quién hizo esta película y también para mostrar qué recepción ha tenido. Y también hay aquí otro señor. Bueno, la primera que hicimos era en cuanto a estos vaqueros, en cuanto a lo que viene siendo el carbono Allen. Y yo hice esta película para hacer que McDonald's y Walmart insistieran en hacer estos métodos en cuanto a pastizales en lo que viene siendo en esa cadena de provisiones y luego McDonald's vino y recibimos estos fondos para hacer lo que es esta película. Yo sé que Walmart también ha estado realmente mirando diferentes métodos como esto, pero no hemos podido como colaborar. Yo hice esta película porque yo quería grabar lo que iba a pasar en el campo con mi equipo científico. Yo no sabía que iba a ser una serie de 4 partes, no tenía ni idea. Y eso a lo mejor se refleja en de que no me preparé, sino más bien ir así con cómo iban las cosas, pero no sabía qué tan amables iban a ser estos granjeros, pero fuimos muy suertudos. Entonces, yo hice esta película. Ahora queremos enseñarle a todos los granjeros de la tierra y hacer que ellos hagan esa decisión y hacerlo muy fácil para que lo podamos ayudar a hacer ese cambio. Yo sé que nos queda un minuto, entonces, bueno, no puedo escuchar muy bien esta pregunta que hizo sin micrófono. Bueno, con Allen y sus colegas Alejandro Carrillo, que trabaja en el desierto de Chihuahua en el norte de México. Esas películas que hemos hecho en Nuevo México también durante la sequía de los 15 años y también en Kansas, que fue también en esta sequía y luego también allá en Inglaterra que había demasiada agua, más bien. Entonces hay diferentes métodos como si las personas como que entran así como que a la mitad como que no funciona muy bien, pero si lo hacen realmente bien, nuestro equipo, ahorita estamos en Dakota del Sur y del Norte haciendo el mismo trabajo para ver esa etapa de crecimiento más corto, más largo, que es un poco más frío ya, un poco más seco. Estamos mirando eso, pero hemos estado mirando éxito en todas las partes que hemos pues descrito. Hay yo creo que cuando nosotros miramos el final del episodio 4 y cuando ustedes ven después de estos videos que les he enseñado y el aprender en cuanto a la tierra, algunas de estas personas están aprendiendo, casi todos estos granjeros convencionales por primera vez están aprendiendo esto. Tuvimos este granjero allá en Canadá, en Alberta. Su papá fue el primero productor de carne orgánica en Canadá. Y nosotros fuimos allá a hacer como esta investigación para que nos llevara esto y la película y luego hicimos estas muestras y pusimos una foto de su tierra de 1 metro. Y él nunca había visto su tierra y él estaba en la parte de enfrente de agricultor en Canadá. Y entonces, ¿qué quieres hacer en cuanto a esto, señora Jen? Bueno, vámonos a comer. Entonces, estoy aquí. Si tienen más preguntas, pues díganmelas.